Hola, gracias por visitar el canal Astrolabio. Vamos a platicar sobre qué son los números primos. Los números primos son aquellos números que son enteros positivos mayores de 1 y además solamente tienen dos factores, el 1 y así mismo. Por ejemplo, el número 2 es un número primo porque es mayor que 1 y además solamente tiene dos factores, el número 1 y asimismo. Esto es porque 1 por 2 es igual a 2. Entonces los factores de 2 son 1 y 2. En conclusión, 2 es un número primo. Adicionalmente hay algo que notar, que los factores dividen a 2 de manera exacta. Esto es, si dividimos 2 entre uno de sus factores, por ejemplo 1, el resultado de dicha división es exactamente 2. Si dividimos 2 entre el segundo de sus factores, que es 2, entonces el resultado de la división es exactamente 1. Si analizamos el número 3, nos damos cuenta que solamente tiene dos factores. Si yo multiplico 1 por 3, obtengo como resultado 3. Se puede leer en el otro sentido: si yo multiplico 3 por 1, obtengo como resultado 3. Entonces 3 es un entero positivo mayor de 1 y además solamente tiene dos factores, 1 y asimismo, es decir, 3. Por lo tanto, es un número primo. Si analizamos el número 4, tenemos que es un número entero positivo mayor de 1 y tiene tres factores. Yo puedo multiplicar 1 por 4 y obtengo como resultado 4. También puedo multiplicar 2 por 2 para obtener como resultado 4. Entonces los factores de 4 son 1, 1, 2, 2 y 4. Por lo tanto, 4 no es un número primo. Esto es porque tiene más de dos factores. Entonces es un número compuesto. Si analizamos el número 5, este número es un entero positivo mayor de 1 y además solamente tiene dos factores, 1 y 5. Es decir, 1 y asimismo. 1 por 5 nos da 5 o 5 por 1 nos da 5. Entonces 5 es un número primo cuyos factores son 1 y 5. Si analizamos el número 6, tenemos que es un número entero positivo mayor de 1, pero tiene más de dos factores. Tengo que 1 por 6 es igual a 6, 2 por 3 es igual a 6. Entonces tiene como factores 1, 2, 3 y 6, es decir, más de dos factores. Por lo tanto, no es un número primo, es un número compuesto. Si analizamos el número 7, tenemos que es un número entero positivo mayor de 1 y solamente tiene dos factores, 1 y asimismo. 1 por 7 es igual a 7 y 7 por 1 es igual a 7. Entonces los factores de 7 son 1 y 7, es decir, que es un número primo. El número 8 lo podemos obtener multiplicando 1 por 8 o 2 por 4. Entonces tiene como factores 1, 2, 4 y 8. Tiene más de dos factores. Entonces no es un número primo, es un número compuesto. Supongamos que queremos encontrar los números primos del 1 al 70. Entonces revisamos la definición. Son números enteros positivos mayores de 1. Entonces 1 no es un número primo y además tienen solamente dos factores, el 1 y asimismo. El 2 es un número primo porque es un entero positivo mayor de 1 y además solamente tiene dos factores, el 1 y asimismo, es decir, yo puedo multiplicar 1 por 2 y obtengo como resultado 2, o puedo multiplicar 2 por 1 para obtener como resultado 2, y no existe ningún otro número entero positivo que multiplicado por otro número entero positivo me dé 2. Entonces solamente tiene dos factores, el 1 y asimismo, como ya hemos visto al principio de este video. Ahora que sabemos que 2 es un número primo, podemos descartar cualquier otro número par. Esto quiere decir que el único número primo par es 2. Descartamos cualquier otro número par porque por lo menos tiene tres factores, el 1, el 2 y asimismo. Por ejemplo, el número 4 es el siguiente número par y sus factores son 1, porque 1 por 4 me da 4. 4 también es factor de sí mismo porque 4 por 1 me da 4, pero también tiene como factor a 2 porque 2 por 2 me da 4. Lo mismo sucede con el número 6, que es otro número par. Tiene como factor al número 1 porque 1 por 6 me da 6. Si multiplico 6 por 1 me da 6. Entonces tiene como factores el 1 y asimismo, pero adicionalmente también
a 2 porque 2 por 3 me da 6. Entonces no cumplen con la definición de número primo porque no tienen dos factores únicamente, tienen por lo menos tres factores, 1, 2 y así mismo. Esto sucede para cualquier número par. Para identificar un número par son aquellos que terminan en 0, en 2, en 4, en 6, en 8. Entonces podemos clasificarlos como números compuestos, todos los números terminados en 0, 2, 4, 6 u 8. Ahora podemos analizar el número 3, que es un número primo porque es un entero positivo mayor de 1 y únicamente tiene dos factores. 1 porque 1 por 3 es igual a 3 y asimismo porque 3 por 1 es igual a 3. No existe otro factor de 3. Entonces es un número primo y podemos clasificar los múltiplos de 3 como compuestos porque no son primos. Esto es porque por lo menos tienen tres factores. 1 asimismo y al número 3 al ser múltiplos de 3. Por ejemplo, el número 6 tiene como factores el número 1 porque 1 por 6 es igual a 6. Asimismo porque 6 por 1 es igual a 6, pero también a 3 porque 3 por 2 es igual a 6. Entonces no cumple con la definición de número primo ya que tiene más de dos factores, tiene por lo menos tres factores, que es 1, 3 y así mismo. El caso del número 9 es similar, tiene más de dos factores, el 1 porque 1 por 9 es igual a 9, el 9 porque 9 por 1 es igual a 9 y el 3 porque 3 por 3 es igual a 9, entonces es un número compuesto. Así podemos buscar todos los múltiplos de 3 en nuestra tabla, que son los que están marcados en negritas, y clasificarlos como números compuestos. Si multiplicamos 3 por 4 tenemos 12, 3 por 5 tenemos 15, 3 por 6 es igual a 18, 3 por 10 es igual a 30, 3 por 13 es igual a 39, 3 por 21 es igual a 63, 3 por 22 es igual a 66 y así hasta llegar al límite superior de nuestra tabla, que es 70. Entonces los hemos marcado en verde porque son números compuestos y hemos resaltado en negritas los múltiplos de 3 para distinguirlos de los múltiplos de 2 que previamente hemos clasificado como números compuestos. Ahora vamos a analizar el número 5, no analizamos el número 4 porque ya hemos determinado que es múltiplo de 2 y por lo tanto es un número compuesto. El número 5 es un número primo porque es múltiplo de 1, ya que al multiplicar 1 por 5 tenemos como resultado 5 y también es múltiplo de sí mismo porque al multiplicar 5 por 1 tenemos como resultado 5. Solamente tiene estos dos factores. Lo siguiente es identificar los múltiplos de 5 ya que no son primos. Por ejemplo, el número 10 es múltiplo de 5 porque 5 por 2 es igual a 10. Entonces 10 tiene como factor 5 y también 2. Además tiene como factor a 1 porque 1 por 10 es igual a 10. Asimismo porque 10 por 1 es igual a 10. Entonces ya hemos identificado 4 factores del número 10. Con ello basta para saber que no es un número primo, puesto que los números primos solamente tienen dos factores. Identificar los múltiplos de 5 es muy sencillo, son aquellos números que terminan en 5 o en 0. Entonces los clasificamos como números compuestos. Nos saltamos el número 6 porque ya previamente hemos determinado que no es un número primo, es un número compuesto porque tiene más de dos factores, es múltiplo de 2 y es múltiplo de 3, también es múltiplo de 1, también es múltiplo de sí mismo, tiene más de dos factores, por lo tanto no es primo, es un número compuesto. Y analizamos el número 7, que sí es un número primo, es un entero mayor de 1, además tiene dos factores, el número 1 porque 1 por 7 nos da 7 y asimismo porque 7 por 1 es igual a 7. Lo siguiente es identificar los múltiplos de 7 que son números compuestos, no son primos porque por lo menos tienen tres factores, 1, 7 y asimismo. Si multiplicamos 7 por 2 tenemos como resultado 14, entonces 14 tiene como factor a 7, a 2, además a 1, porque 1 por 14 es igual a 14 y asimismo porque 14 por 1 es igual a 14. Ya hemos identificado 4 factores de 14, lo cual es suficiente
para determinar que no es un número primo, es un número compuesto. Seguimos identificando los múltiplos de 7, ayudándonos de la tabla de multiplicar del 7. 7 por 3 es igual a 21, 7 por 4 es igual a 28, 7 por 5 es igual a 35, 7 por 6 es igual a 42, 7 por 7 es igual a 49, 7 por 8 es igual a 56, 7 por 9 es igual a 63 y 7 por 10 es igual a 70. Todos estos números tienen por lo menos 3 factores, 1, 7 y asimismo, por lo tanto, no son números primos y los clasificamos como números compuestos. El siguiente número que debemos analizar es el número 11, que es un número primo, es un entero positivo mayor de 1, al ser positivo evidentemente es mayor de 1 y tiene únicamente dos factores, 1 porque 1 por 11 es igual a 11 y asimismo porque 11 por 1 es igual a 11, no tiene ningún otro factor, es un número primo. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar los múltiplos de 11 que por lo menos tienen 3 factores, 1, 11 y así mismo. Entonces recurrimos a la tabla de multiplicar del 11. Tenemos que 11 por 2 es igual a 22, 11 por 3 es igual a 33, 11 por 4 es igual a 44, 11 por 5 es igual a 55 y 11 por 6 es igual a 66. Estos números los podemos clasificar como números compuestos porque tienen más de 2 factores. Por ejemplo, el número 22 tiene como factor a 11 porque 11 por 2 es igual a 22, también a 2 porque 2 por 11 es igual a 22, a 1 porque 1 por 22 es igual a 22 y asimismo porque 22 por 1 es igual a 22. Se han identificado entonces 4 factores y con esto es suficiente para determinar que no es un número primo, que es un número compuesto. El siguiente es el número 13, que es un número primo porque es un entero positivo mayor de 1. Además, solamente tiene 2 factores, el 1 y asimismo. 1 porque 1 por 13 es igual a 13 y asimismo porque 13 por 1 es igual a 13. En este punto el procedimiento creo que es bastante obvio. Vamos a identificar los múltiplos de 13 que no son primos, es decir, tienen por lo menos 3 factores, 1, 13 y asimismo. Entonces utilizamos o nos apoyamos en la tabla de multiplicar del 13. Tenemos que 13 por 2 es igual a 26, 13 por 3 es igual a 39, 13 por 4 es igual a 52 y 13 por 5 es igual a 65. Estos números tienen más de 2 factores porque tienen como factor el 1 y asimismo y además al 13. Por lo tanto, no son primos, son números compuestos y los clasificamos como tal. El siguiente número que tenemos que analizar es el número 17, que también es un número primo, es un entero mayor de 1. Además, solamente tiene 2 factores, el 1 y asimismo. 1 porque 1 por 17 es igual a 17 y asimismo porque 17 por 1 es igual a 17. Lo siguiente es identificar sus múltiplos que evidentemente tienen 3 factores, el número 1, el 17 al ser múltiplos de 17 y así mismo. Entonces 17 por 2 es igual a 34, 17 por 3 es igual a 51 y 17 por 4 es igual a 68. Estos números los clasificamos como números compuestos, no son números primos porque tienen más de 2 factores. El siguiente número es el 19, que es un número primo porque es un entero positivo mayor de 1. Además, solamente tiene 2 factores, el 1 y así mismo. 1 porque 1 por 19 es igual a 19 y 19 por 1 es igual a 19. Lo siguiente es identificar los múltiplos de 19 que tienen por lo menos 3 factores, 1, 19 y así mismo. 19 por 2 es igual a 38 y 19 por 3 es igual a 57. Entonces 38 y 57 no son números primos, son números compuestos. El siguiente número es el número 23, que es un entero positivo mayor de 1. Además, solamente tiene 2 factores, el 1 y asimismo porque 1 por 23 es igual a 23 y 23 por 1 es igual a 23. No existe ningún otro número que multiplicado por un entero positivo nos dé 23, entonces 23 es un número primo. Lo siguiente es identificar los múltiplos de 23, que son números compuestos, ya que por lo menos tienen 3 factores. Entonces 23 por 2 es igual
a 46 y 23 por 3 es igual a 69. 46 y 69 por lo menos tienen tres factores, 1, 23 y así mismo. Por ejemplo, 69 es múltiplo de 1 porque al multiplicar 1 por 69 nos da 69. Es múltiplo de 23 porque al multiplicar 23 por 3 tenemos 69 y es múltiplo de sí mismo porque al multiplicar 69 por 1 tenemos como resultado 69. Entonces es un número compuesto. El siguiente número es el 29, que es un entero mayor de 1. Además tiene únicamente dos factores, el 1 y asimismo 1 porque 1 por 29 es igual a 29, 29 porque 29 por 1 es igual a 29 y descartamos sus múltiplos como números primos, son números compuestos, ya que al ser múltiplos de 29 tienen por lo menos tres factores, 1, 29 y así mismo. 29 por 2 es igual a 58, entonces 58 lo clasificamos como un número compuesto al tener como factor 1, 29 y así mismo, es decir, más de dos factores. El siguiente número es el 31, que es un número primo, es un entero mayor de 1 y tiene solamente dos factores, el 1 y así mismo. 1 por 31 es igual a 31 y 31 por 1 es igual a 31. Lo siguiente es descartar sus múltiplos, que al ser múltiplos de 31 tienen por lo menos tres factores, 1, 31 y así mismo. Si multiplicamos 31 por 2 tenemos como resultado 62, entonces 62 es un número compuesto. El siguiente número es 37, el cual clasificamos como número primo, ya que es un entero mayor de 1 y además solamente tiene dos factores, el 1 y asimismo, ya que 1 por 37 es igual a 37 y 37 por 1 es igual a 37. Al buscar los múltiplos de 37, vemos que 37 por 2 es igual a 74, pero nuestra tabla solamente llega al número 70, entonces no podemos identificar más números compuestos en nuestra tabla y los números restantes, es decir, el 41, 43, 47, 53, 59, 61 y 67 no son múltiplos de los números ya analizados, entonces son números primos. Muchas gracias por visitar el canal.